tienes que pensar sobre qué cosas debes y no debes hacer y pensar cómo encajan esas cosas dentro de tus propios objetivos y los objetivos de tu proyecto. Suena muy fácil, pero si realmente te pones a analizar, quizás tienes objetivos que ni siquiera no realmente has pensado, ¿vale? Hay un libro que estoy leyendo que me propuso un fundador nuestro, que en español se llama Dejar ir. Lo compré en Dejar ir. español y luego me gustó mucho y Sí, lo dejar ir. compré en inglés porque el escritor es americano. Y ahí lo que dicen es que cuando te encuentras con problemas en la vida y tal, identificar las emociones que sientes con este tema, ¿no? Y muchas veces te pones a identificar emociones y son emociones que no son las emociones que pensabas que iban a ser. Bienvenida, bienvenido a la 12ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online o participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola Tom, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con ganas de hacer la entrevista de hoy, así que Qué guay. Pues nada, yo muy feliz de que hayas venido aquí, que vamos a pasar un buen rato, vamos a aprender un montón, como he dicho, que eso es algo que me encanta. Así que nada mejor que aprender de ti, que eso, que ya, como antes, ya he dejado grabada la presentación y toda tu trayectoria. Hoy vamos a exprimirte, pero bien, pero bien. vale, pues bien. Pues nada, a ver, tú después de haber fundado más de 15 empresas, que se dice pronto, ¿cuál dirías que es el mayor desafío que al final enfrenta un emprendedor en esos primeros años? Porque muchas de las personas que están ahí detrás son personas que están empezando. Bueno, yo creo que el mayor desafío del emprendedor, o por lo menos el emprendedor en serie, pero el emprendedor en general, es saber cuándo decir que no. Tú lo has dicho, ¿no? 15 empresas y hay algunos ahí que quizás tenía que haber dicho que no. Luego, por la fuerza, por las ganas que tenemos que sacar la cosa adelante, pues con mucho empeño sacamos las cosas adelante lo mejor que podamos, ¿no? Pero quizás habría sido mejor no hacerlo. Pero bueno, eso no es, digamos, en los inicios, eso es una cosa continua. En los inicios, bueno, relacionado, ¿eh? En los inicios yo creo que saber montar equipo, es decir, saber delegar, que es decir que no, cuando yo no voy a hacer una cosa y lo voy a delegar en otro, ¿no? Eso es muy difícil porque nosotros, los que somos emprendedores, solemos pensar que hacemos las cosas, bueno, como mínimo bien, ¿no? Y Sí, mejor probablemente que nadie. y Nadie lo va a mejor hacer que mejor nadie. que yo. Probablemente no quería decir eso porque yo creo que no es 100% verdad, pero bueno, por Sí, ahí, ¿no? Van parecido. los tiros. Entonces, delegar algo a otra persona en tus inicios, cuando todo es importante, supuestamente, es complicado. Entonces, saber qué cosas debes delegar y qué cosas no, quizás es la mayor elección. De hecho, yo creo que cuando tú estás empezando, casi a diario tienes que analizar lo que has hecho y decir, estas cosas no debería haber hecho. Para que el día siguiente lo vas a volver a hacer el día siguiente, pero es un poco como eso de memoria de músculo, ¿no? Si tú te entrenas continuamente diciendo, estas cosas no debo hacer, o porque no son importantes,
o porque lo puede hacer otra persona igual de bien o casi igual de bien que tú, pero hay otras cosas que no pueden hacer igual de bien, pues casi a diario nos tenemos que como hacer esa revisión y ese repaso. De hecho, esto Mm, es un continuo, ¿eh? Yo estaba en el coche con dos socios en la última empresa, digamos, negocio que hemos montado es un fondo de inversión. Y estaba conduciendo de Sevilla a Granada con dos de mis socios y estábamos en el coche y yo saqué el tema. Digo, mira, yo creo que estamos haciendo cosas que no son los más prioritarios que debemos estar haciendo. Entonces, yo no sé que yo puedo entender qué es lo más prioritario para mí de acuerdo a mis objetivos, ¿no? Mis OKRs, digamos, personales dentro de la empresa. Y tú sabes lo tuyo y tú sabes lo tuyo, pero y tenemos que reflexionar sobre estas cosas porque no se puede hacer de todo y que no hay horas en el día. Entonces, en fin, yo creo que quizás ese es el mayor reto para el emprendedor. ujú. Poner límites un poco, ¿no? Poner límites y montar equipo. Es decir, montar equipo significa aprender a delegar. Y Mm, aprender a delegar significa que tú tienes que saber qué cosas debes hacer tú y qué cosas debe hacer otro. Es decir, que no es simplemente decir, pues mira, a mí no me gusta archivar, por lo cual voy a poner una persona a archivar, ¿no? Realmente tú tienes que hacer una revisión de todas mm. las cosas que son importantes para el bien, la buena gestión del negocio y identificar, porque tú empiezas solo normalmente, entonces tienen que identificar, oye, de estas cosas, cuáles debo hacer y cuáles no, de acuerdo a los objetivos que yo tengo en la empresa. De hecho, tuve una mentoría, hago mentorías con emprendedores de vez en cuando, y hice una mentoría con una chica que le iba súper bien, que está facturando, está ganando bueno, lo que realmente es una pasta mensual, pero sola sola. Tienen dos o tres colaboradores y lo hace solo. Y digo, mira, hija, tú puedes seguir en esa línea, está muy bien. Es que no necesitas hacer más. Pero por todo lo que me has contado, tu objetivo personal no se queda en yo estoy ganando una pasta haciendo este negocio y ya veremos lo que pasa dentro de 7 años. Tu objetivo personal es llevar esto a ser algo muy grande. Pero para hacer esto tiene que empezar a entender qué cosas puedes delegar y qué no. Y en esa mentoría identificó como 4 o 5 cosas y dice, Dios, yo delego estas cosas en otras personas que lo hacen igual de bien o quizás mejor de lo que lo hago yo, de las que lo hago yo, y, y, y me quitó un 60% de mi tiempo. Claro, y puedes Imagínate cómo escalar puede mucho. avanzar la empresa si la fundadora, el centro del universo, de repente tiene 60% de tiempo que ahora mismo no tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás es el mayor reto. Y cuando ya tienes una trayectoria, ya tienes una estabilidad, ¿no? ¿Cuál crees que sería el mayor reto? ¿El no aburrirte? Bueno, no, Porque los no, emprendedores a veces nos aburrimos allí, rápido. allí sí volvería a lo que decía que no, que al final es lo mismo, es la misma cosa, pero por eso mismo, que nos va la marcha, ¿no? Los Nos emprendedores va. nos va la marcha, nos va lo nuevo, nos va todo eso, ¡ah, qué guay esto! Que puedo hacer esto, que hay una oportunidad de negocio aquí, que puedo crear esta cosa, no sé qué, nos va la marcha. Y eso está muy bien, ¿no? Porque si no, no avanzaría, digamos, la sociedad. Si no hubiese personas con ganas de hacer cosas que otros, hay otros que le propones crear algo nuevo y dices, qué pereza, ¿no? Y qué difícil y no sé qué. Hay otros que viven por eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que aprender es cuando decir, oye, lo aburrido entre comillas, porque la vida cambia cada día, Mm. quizás es lo que debo hacer. Y lo nuevo, no sé qué, no sé cuánto, no. Pero bueno, depende de los objetivos tuyos personales, de la empresa, del momento, de la capacidad de delegar, depende de muchas cosas. Pero yo por lo menos, como te digo, yo puedo decir que mi mayor error en la vida probablemente ha sido no saber cuándo decir que no.
a las cosas. Ya, y ya voy mejorando, ¿eh? Todavía no lo hago Estamos, bien, pero estamos voy mejorando. progresando Voy adecuadamente. progresando. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y por Porque, ejemplo, por ejemplo, yo te digo, hay mucha gente, pues eso, ¿no? La gente que escucha sobre todo el podcast, que están emprendiendo, pero no ven ese avance, no ven, no sé, como esa progresión, ¿no? O a lo mejor es que nos ponemos como estándares objetivos muy elevados, no sé. ¿Tú qué le dirías eso, ¿no? A alguien que está empezando y ve que el proyecto no está arrancando como debería. bueno, hay un momento que tiene que decir, mira, hasta aquí se ha llegado y Tiene que decir que ¿no? no. Pero de verdad que eso pasa mucho menos veces de lo que pensamos. Hay muchas veces que nos demos por vencidos antes de que realmente debemos, ¿no? Pero sí es verdad que hay momentos que si algo no progresa, pues quizás no hay negocio o no es el momento o no eres la persona o no es la geografía, yo qué sé, y tal, ¿no? Pero, pero yo Pero a lo creo mejor, que, a lo mejor es analizar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no es el yo creo, momento, que no es eso. exacto, yo creo que antes de todo eso lo que hay que hacer es un poco ese análisis, decir, oye, yo realmente no estamos avanzando porque yo estoy como eso de mantenerte en el agua, ¿no? Te mantienes así, te mantienes a flote, pero no mueves por delante. O empieza a nadar y nadas, ¿no? Y te mueves por delante. Entonces yo creo que hay que analizar un poco qué cosas estamos haciendo, qué cosas deberíamos estar haciendo y ver si realmente estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Y yo apostaría que en la mayoría de los casos, y yo te diría hasta un 70 o 80% de los casos, el problema es justamente eso, que se está perdiendo las horas, los días, las semanas y los meses en cosas que no son las cosas que deberían estar haciendo para el avance de su negocio. Apostaría que eso es más que no es un momento, no sé qué, que eso también, ¿eh? Pero apostaría que en la mayoría de los casos no es eso. Por ejemplo, hay gente que se centra mucho en su producto, ay, qué guay, qué bonito, no sé qué, no sé cuánto. Mira, tienen que salir al mercado, tienen que vender. Porque si tú no sabes si es bonito o no, y quizá para ti es súper bonito, ¿no? Pero para gustos hay colores. Quienes deben decir que esto es bonito es quien te paga. Y si no Exacto. es, y si quien te va a pagar no le gusta y no paga, pues no hay negocio. Entonces tiene que hacer lo que es bonito para ellos, ¿no? No lo que es bonito para ti. Y entonces, pues muchas veces el principal problema quizás es que no salen a vender lo suficiente, a validar su modelo, su producto, su idea en el mercado, porque es difícil. Es Mm, difícil, te dicen que no. Yo qué sé, si es B2B, llamas a gente y la mayoría te van a decir que no. mm. 99% te van a decir que no. Y es difícil que 99 personas te dicen que no para que una que te diga que sí, ¿no? Y si es directo al consumidor, dice, ay, yo tengo una idea guay, guay para las redes sociales y tal, lo lanzas y lo ven 3 personas, Sí. 5 personas. Dice, joder, esto no funciona. Ahora, es que es difícil, te tienes que poner y mantener y persistir y tal. Pero bueno, yo diría que probablemente en la mayoría de los casos es simplemente que no están haciendo las cosas Tienen que- óptimas para avanzar en ese negocio. Pero te diría, antes de todo eso, lo primero que uno tiene que tener claro es cuáles son sus objetivos, porque Exacto. también influye, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero lanzar esto, ¿por qué? Eso, ¿cuál es tu objetivo al lanzar esto? Exacto, ¿Cuánto quieres vender? ¿Qué quieres validar? ¿A dónde y quieres una vez que ir? tengas eso claro, ya o lo puedes encajar con el objetivo de tu empresa, ¿no? De tu proyecto si estás lanzando. Ujú. ¿Sabes? Muy Pero bien. que si no es que es lo que digo es lo que digo muchas veces. Si yo estoy en Sevilla, ¿no? Si yo voy al norte, ¿vale? Digo, yo quiero ir al norte, ¿vale? Pero realmente donde quiero ir es a Bilbao, ¿vale? Casi
directamente norte, ¿no? Si yo empiezo, y voy andando, ¿vale? Pero y yo, cada paso, realmente voy un poquillo a la izquierda, ¿no? Un poquito al oeste. ¿Dónde termino? En Galicia. En Santiago, en Vigo, Bueno, no bonito, termino en Bilbao. bonito Pero también. la diferencia ha sido poquísimo. Estoy en el norte, sí, pero no estoy donde quería. Entonces, yo creo que por eso digo que hay que como un barco, ¿no? Tienes que continuamente ver por Recalcular dónde ruta. quieres ir tú y por dónde va a ir la empresa, porque las dos cosas pueden estar muy ligadas o un poco distintos, o uno puede influir al otro, ¿no? Y yo Total. creo que no hacemos bastante reflexión tampoco sobre estas cosas. Análisis. Yo, Ujú. de hecho, yo lo digo muchísimas veces en las redes sociales y tal, que LinkedIn es más mi red social, digamos, y pongo muchas veces, mira, verano para pensar, para reflexionar, Mm. para leer, para pensar en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros objetivos. Hay mucha gente que no lo hace. Y digo, Ya, y si no lo haces en ese momento, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque no hay exactamente. tiempo el resto del año. Exactamente. Y, Ujú. y yo creo que es súper importante hacer ¿dónde Sí, estoy? esa ¿No? Ese reflexión. GPS, ¿dónde estoy yo y a dónde quiero ir? Total. Y tú que llevas el mundo startup ahí, ¿cuáles son, en tu caso, por ejemplo, los factores clave que consideras a la hora de seleccionar una startup en la que invertir en sus primeras etapas? ¿En qué te fijas? El equipo. Es que esto, mira, de verdad que yo he estado en aceleradoras de negocio y todas dicen lo mismo en el equipo. Da lo mismo la idea, da lo mismo el proyecto, es el Exactamente equipo. igual. Sí. Total, ¿eh? Mira, es el equipo y a la hora de invertir su capacidad de ejecutar. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos intentando identificar cosas que nos demuestren su capacidad o no de ejecutar. Mm, Por eso, si es un emprendedor que es la segunda vez que lo hace, la primera vez lo hizo bien, es una muestra de que tiene una capacidad de ejecutar. Si es un emprendedor que tiene clientes y tiene tracción y tiene recurrencia y tiene poco churn, demuestra que tiene una capacidad de ejecutar, ¿no? Ha hecho un buen producto y ha vendido a los clientes adecuados, ¿no? Si tiene un buen equipo montado, demuestra su capacidad de ejecutar. Si tiene buenos advisors, demuestra su capacidad de ejecutar. Es decir, lo que estamos intentando hacer siempre es identificar eso, porque al final es un poco lo que he dicho con ir a Vigo o Bilbao. Si nuestro objetivo es Bilbao, necesitamos a alguien que cada vez en cuando dice, oye, estoy en el camino equivocado, voy un poquito a la derecha, ¿no? Lo que he dicho, sin darte cuenta, te vas un poco a la izquierda y estás en Badajoz, desde Sevilla. Dice, uff, Badajoz, si sigo por aquí voy a terminar en Vigo, ¿no? O en el Atlántico. Tengo que desviarme a la derecha. Nadie hace el camino perfecto para ir de un punto a otro. Pero bueno, sí hay muchos caminos posibles, o hay sea, no muchos hay solo caminos, hay una muchos, manera pero de... no hay un camino perfecto, es lo que quiero Exacto, decir. Lo que exacto. sí tiene que hacer es identificar por dónde vas y hacia dónde quieres ir. Y quizás al final dice, oye, mira, el emprendedor nos dice a nosotros como inversores, oye, a Bilbao no debemos ir al final, porque mira, me he dado cuenta de esto, 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 y debemos ir a Vigo. Yo me he dado cuenta por el camino que es por dónde nos llevan los clientes, ¿no? Ujú, Entonces, todo está pasado en el equipo. Mira, si tú miras hasta empresas como, yo qué sé, Tesla, ¿no? mm. Tesla querían pagar a Elon Musk 55.000 millones de dólares, ¿no? Es una persona, yo no sé cuántos hay trabajando en Tesla, pero 50.000 y querían pagar a uno de ellos 55.000 millones. El otro día me hablaban de un australiano que estaba gestionando no sé qué empresa, pero una empresa como súper tradicional en Australia. Le pagaban $1. Ese era su sueldo. ¿Sabe cuánto ganó el año pasado? 35 millones. Todo variable. Claro, eso es por- porque la Hombre, mueves persona. el culo, vamos. Claro, no, porque es la persona, las personas que uno vale 34 millones, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hasta en las empresas más grandes valoran al equipo, es lo que quiero decir. Por lo cual, claro, en una etapa
mucho más temprana, que lo único que hay es el equipo fundador o 5 personas más, pues aún más importante, ¿no? Si con 50.000 personas y lo más es súper importante, ¿cómo de importante sería Elon Musk cuando era él y cuatro más? Ya te Es digo. decir, 50.000 más, que aún más importante. Entonces, pues Sí, eso, sí, sí. eso es el equipo. Qué bueno. Y tú cómo fomentas la innovación en las empresas en las que inviertes? O sea, ¿tú qué importancia le das a la creatividad en la gestión empresarial? Vamos a ver, hay que estar innovando y creando y buscando soluciones creativas continuamente, ¿no? Mm, Más aún en etapas tempranas, porque con dinero todo se compra, ¿no? Y cuando no tienes dinero, pues tienes que buscar soluciones aún más creativas, ¿no? Mm, entonces, ¿cómo lo fomentamos? Pues para empezar buscamos equipos que tengan esa creatividad, esa capacidad, ¿no? de ejecución creativa. Y luego lo que hacemos mucho entre los propios participados y nosotros como equipo es como identificar mejores prácticas o soluciones a diversos problemas y lo proponemos y lo ponemos delante, digamos, del resto de los emprendedores con mucha frecuencia. Porque puede ser que no tengan exactamente ese problema, para ver la solución que se ha generado a un problema similar al problema que tienen, pues entonces les ayuda a pensar, pues Dios, si yo cambiase esto y esto, sí vería esto para mí. Entonces hacemos eso mucho. Por ejemplo, ahora mismo qué lo guay. que más, en cuanto a como trabajo en equipo, cuando digo equipo con las participadas, lo que más hacemos, por ejemplo, desde hace, bueno, desde ChatGPT, básicamente, la salida de ChatGPT, es cosas relacionadas con inteligencia artificial generativa, agentes IA, flujos en Make, en N8, N8N, cosas así, para que están pensando continuamente en cómo pueden crear soluciones que les ayudan a automatizar procesos que tienen en la empresa, ¿no? Y la verdad, porque al final todos tenemos acceso a estas herramientas, es como tener acceso a ¿A es como móvil? tener, perdón, había alguien ahí. Es como Ah, tener acceso a Excel, ¿no? Todos tenemos acceso a Excel, pero mm, algunos utilizan Excel súper bien y algunos no. Pues inteligencia artificial, LMS y tal, total. es exactamente igual. Todos tenemos acceso a estas cosas, pero que hay, lo puede utilizar de una forma súper eficaz o menos eficaz, o no utilizarlos, y eso sí que sería aún peor, Un ¿no? problema. Entonces, sí, pero hay muchos que no lo utilizan, ¿eh? Ya, ya. O no lo utilizan, digamos, no lo tienen integrado en todos los procesos de la empresa. Nosotros mismos nos pasa, a todos. Hay cosas que te encuentras que estás haciendo y dices, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Mm, Y luego piensas, ¿cómo debo hacerlo la próxima vez para que sea más eficaz, ¿no? Pero bueno, yo creo que para fomentar la innovación, lo que más hacemos, aparte de elegir personas que tengan eso, digamos, de forma natural, lo que más hacemos es como presentarle mejores prácticas y ejemplos de otras personas, de entre las participadas, que están generando soluciones creativas a los problemas que ellos tienen, que te ayuda mucho, ¿eh? claro, qué guay. Mm, Sí, sí, me parece muy interesante, muy chulo. Ujú. Eso nos viene bien a todos, también tengo que sí, decir. sí, sí, bueno, bien, tú no sabes lo que aprendemos nosotros, ¿eh? Por eso te digo que es que yo creo que al final es una retroalimentación, porque, o sea, al final también ellos te están proponiendo ideas que a lo mejor tú no habías ni caído, ¿no? Decir, ah, pues mira, pues esto es como lo del podcast, por eso os traigo a todos al podcast, porque también me dais ideas de decir, uy, mira, esto a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Es como, no sé, es eso, ¿no? Es intentar darle la vuelta un poco y pensar de qué manera se... Y muchas veces no es que sea más complicado, es que es mucho más simple de lo que nos pensamos, ¿no? Pero nos 100%. complicamos ahí y haría así, no sé qué, y te viene otro y te dice,
¿y por qué no lo haces así tú? Ah, pues es verdad. Esto a mí me pasa mucho. Yo soy de las que pienso, ay, esto y tal, no sé qué. Y luego te viene alguien y te dice, ¿y esto por qué no haces así? Y digo, uy, ¿sabes? Es como que se te ilumina todo y dices, pues tienes razón, qué fácil, ¿sabes? Es como, pues, ¿cómo no lo había visto yo antes? Entonces eso es muy No, guay, muy guay. eso nos pasa a todos. Es como cuando Sí, ves esos vídeos en Instagram yo qué sí, de sé, trucos de estos. de trucos y dices, Dios, ¿eso ¿Cómo- funciona? Y lo ¿Y cómo haces no y se me ha dices, ocurrido a mí antes? claro, ¿no? Sí, 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 sí. Es Pues la muy misma guay, muy idea, guay. pero aplicado a temas, a problemas, digamos, y soluciones que pueden tener esos problemas en el día a día de una empresa. Sí, sí. Qué chulo. Y qué criterios consideras esenciales al evaluar un fondo de capital riesgo, por ejemplo, como Eonic.fan, ¿no? Que tienes para Pero tú dices decidir, como inversor o como startup. al final como inversor, porque para invertir ahí, en un entorno, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que cada vez está más, que hay más opciones y tal, ¿qué criterios coges para, o sea, Pues si yo mira, quisiera invertir, ¿qué? volvemos a lo mismo. Mira, sobre todo en capital riesgo, está demostrado que los mejores equipos son los que mejores resultados generan en el tiempo, ¿sabes? Porque al final esto es un negocio de personas. Todos los negocios son de personas, ¿no? Pero en private equity, es decir, el hermano mayor a capital riesgo, cuando se compran empresas muy grandes y se fusionan y no sé qué, no sé cuánto, es mucho de números. Es decir, claramente hay personas, ¿no? Pero es mucho números, ¿no? Procesos, números y tal. En capital riesgo, como los equipos son más pequeños y si están teniendo que pivotar y ser muy ágiles y más flexibles y más creativos, pues es aún más de personas. Entonces, siendo negocios de personas, hay gente que trabaja mejor y aportan más valor a sus participadas y gente y eso se ve en los resultados históricos y gente que quizás no. Entonces, al final es el equipo. Si yo fuera a elegir un vehículo, pues me miro en el histórico, en el plan, en las personas, porque quizás no hay un histórico. Por ejemplo, nosotros ya estamos levantando el fondo 2 por lo cual sí hay un histórico. Y alguien viene y dice, oye, este equipo ha hecho estas cosas. Pero que anterior a ese primer fondo, todos nosotros, los cuatro socios, teníamos un histórico cada uno por separado de cosas de inversión y gestión empresarial, digamos, ¿no? Pues si no, si analizas, digamos, ese histórico, analizas en nuestro caso el histórico del primer fondo y con eso decides si es una buena inversión o no. Y antes de eso, yo creo que tienes que identificar un poco eh, el equilibrio que tienes entre distintos activos en tu patrimonio, ¿no? Que no puedes poner todo, es como la ruleta, ¿no? Si pones todo en el 5 y te sale el 6 pues ¿sabes? Habrías ganado mucho si hubiese salido el 5 pero ha salido el 6 por lo cual. Entonces, tienes que tener, digamos, un equilibrio en tu patrimonio, pues. Inmobiliaria, activos cotizados que son líquidos, quizás algo de alternativas, tu propia nómina cuenta, es decir, cuando están mirando oye, yo tengo todos estos activos, pues tu propia capacidad de ganar dinero al final es un activo. Tú vas a ganar dinero durante un tiempo, tú eres como un bono, un bono de estado que te da rendimientos, pues tú eres el bono y tu salario, digamos, o tus ingresos es el rendimiento de ese bono, ¿no? Entonces, pues miras todas esas cosas y luego identificas, pues, si te encaja o no hacer este tipo de inversión y si te puede encajar hacer ese tipo de inversión, pues entonces haces ese análisis que yo te he dicho de los equipos para identificar si tiene sentido o no. Sí, yo creo que como activo financiero es muy interesante porque al final
es inversión en la innovación, en la digitalización, en la innovación. Y yo qué sé, COVID nos enseñó que la digitalización de todo era, bueno, iba a pasar, sí o sí. La innovación, creo que ChatGPT y todos los que inteligencia artificial nos ha demostrado que tenemos que innovar o estamos, o como empresas estamos muertos. Y el mundo startup pues te da esa inversión en esas dos cosas, ¿no? Lo yo creo que tiene mucho sentido porque es invertir en el futuro y los rendimientos pueden ser muy buenos. Digamos, el estándar, lo mínimo o el promedio que ha sacado un fondo de inversión en capital riesgo en España en los últimos 10 años, creo que ha sido el 14% anual, ¿no? Eso sí, los mejores han sacado como un 30 y algo y los peores quizás han recuperado el dinero, por eso el equipo es fundamental, lo que te estaba diciendo al principio. Pero dentro de una cartera de activos, tener unos activos, yo qué sé, un 5% de tu patrimonio que te genera un 15% anual, pues yo creo que tiene sentido. El, Total. ¿Sabes? Tenerlo, como todo con una diversificación de todo. Pero bueno, Ujú. hay que fijarse en el equipo y su trayectoria hasta ese momento. De hecho, los principales inversores en capital riesgo en Europa es el Fondo Europeo de Inversiones, que es la línea de capital riesgo del Banco Europeo de Inversiones. Y lo primero que piden cuando tú quieres pedir inversión suya, es Mm. lo que llaman el track record, es decir, el histórico del equipo gestor en el fondo. Lo primero, bueno, te piden el nombre del fondo, tu nombre, tu email y luego te piden el track record, por lo cual eso es fundamental. Ujú. Pues mira, ya lo sabemos. Yo no Sí, sabía sí, que estaba sí, así. sí, sí. Y cuál es tu enfoque para ayudar a startups a escalar de manera sostenible? Sobre todo estas que, pues eso, que no están en sitios tan de startups, ¿no? Que son como Sí, Madrid o Barcelona. exacto. Nosotros como fondo nos diferenciamos, bueno, por varias cosas, pero quizás la diferenciación principal es que entramos en etapas tempranas, sí, pero que somos más proactivos buscando proyectos fuera de Madrid y Barcelona. Es decir, invertimos en equipos en Iberia, es decir, podemos invertir en Portugal. Todas las inversiones han sido de España hasta el momento, o fundadores ubicados en España, pero que hacemos un trabajo mm, adicional para encontrar proyectos de fuera de Madrid y Barcelona. ¿Y cuesta encontrarlos? Bueno, hay que hacer más trabajo. Es más fácil en Madrid y Barcelona. Es normal, ¿no? Allí pasa un networking y te encuentras con 200 personas. Pasa un networking en León y ¿cuántos hay? 30 quizás. Ojalá. Bueno, ¿veis? Es que, sabe que en Sevilla quizás tenemos 30 o 40, pero que es totalmente distinto. Y si vas al siguiente networking, son los mismos 30 o 40. Mientras que vas a Madrid, son otros 200 distintos, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil en un Madrid y un Barcelona. Pero, pero fuera de estos focos, de estos, digamos, ciudades centrales, yo creo que hay, bueno, sabemos, por nuestro histórico es bastante bueno. En el fondo actual, por ejemplo, tenemos una TIE prevista antes de gastos del 27% ahora mismo, ¿vale? Anual, ¿vale? Después de gastos, esto bajará a como 18, 19%, ¿vale? Por lo cual demuestra, y esto no es la primera vez que lo hacemos, que como individuos, lo hicimos antes, y la tierra más o menos, pues 30%, 25% por ahí, ¿vale? Entonces, se puede hacer de una forma rentable. Pero sí, es un poco distinto porque estás más lejos de los clientes principales, están más lejos de los proveedores, digamos, estratégicos.
estás más lejos del talento senior, es más complicado. Pero se puede hacer. También tiene ventajas muy importantes. Tienes normalmente salarios más bajos, tienes un nivel de retención del empleado mucho mayor. Si viajas y hoy en día con videollamada y tal, pues lo puedes hacer con un poquito más de esfuerzo, igual que nosotros buscando los proyectos. Con un poquito más de esfuerzo se puede hacer y se puede hacer bien. Y si miramos España, yo qué sé, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, Santander, Mercadona, Inditex, Cosentino, todas empresas superpotentes, ¿no? De Y no están ni en españolas, Madrid, ni, ninguno ni es de en Madrid ni en Madrid ni Barcelona. Barcelona, ¿no? Entonces, es verdad que se puede hacer y se ha hecho en el pasado y hoy en día se puede hacer. Y hay ventajas también. Digamos que estás lejos del talento senior, pero si tú quieres contratar un sueco, estoy seguro que está más contento el sueco viviendo en Jerez que viviendo en Madrid. Hombre, yo te digo, yo soy catalana. O sea, ¿Ves? de Badalona, bueno, Badalona, Barcelona, están pegados. Y vivo en León, porque la calidad de vida no tiene Es absolutamente mayor. nada que ver. Nada que ver. Y hoy en día, pues es eso, es que estamos, aparte que estamos todos digitalizados, que para mí el talento no tiene fronteras, porque estando digitalizados puedes encontrar el talento en cualquier sitio. También es verdad que las infraestructuras también van mejorando. Bueno, en Sí. Extremadura y ahora mismo con el AVE en Madrid, Sevilla, no tanto, porque tiene muchos problemas, No, pero más o pero va menos mejorando. Aunque sí. también es verdad que yo me acuerdo hablar hace como 2 años con un indio y estamos hablando de técnicos, de programadores que tenían experiencia como unos años con inteligencia artificial, ¿vale? Y yo decía que es muy difícil encontrar en España y es difícil, imposible encontrar en Sevilla, ¿no? Y el tío dice, pues aquí en Mumbai hay muchos. Claro, si tú tienes una ciudad que tiene, yo qué sé, 25 millones de personas, y aquí en la ciudad más grande que tenemos, Madrid, ¿no? Con 3,5 millones, pues imagina, claro, se concentra allí un montón de talento y tal, ¿no? Entonces, sí, sí es verdad que se hace un poquito más complicado, pero a la vez tiene sus ventajas. Es decir, que donde hay amenaza, siempre hay también oportunidad. Pues hay que destacar la oportunidad y minimizar la amenaza, pues como todo en la vida. Total, totalmente. Pues bueno, Tom, dinos dónde podemos encontrarte y seguir aprendiendo tanto sobre todo esto. Ay, a mí es que me encanta. Pues sobre todo LinkedIn. Es verdad que de vez en cuando subo algunas cosas a YouTube y a Instagram, pero realmente el medio que más utilizo es LinkedIn. Y luego como tengo un nombre no común, ni siquiera en Inglaterra, pero menos en España, ¿no? Pues soy bastante fácil de encontrar. Bueno, lo único es que somos dos que Ay, sois dos iguales. mi primo también se llama Tom Horsey y también trabaja en finanzas. ¡Qué Pero bueno, él fuerte! está en Nueva York o Boston, no sé si en Nueva York o Boston, y yo estoy en Europa, así que bueno. Eh, mm, Qué curioso. Sí, sí, bueno, sí, que se cambia, realmente se llamaba Tom Harris, pero la madre se divorció, se casó con mi tío y él quiso cambiar El nombre, ya os apellido. llamáis Entonces igual. terminamos siendo dos primos que nos llamamos igual. Que en Inglaterra eso no es muy común. Tú sabes que aquí si un hijo vale, se llama Manuel, pues el padre se llama Manuel, ¿no? Normalmente. Pero en Inglaterra no es común eso y entonces puede ser un poquito extraño. Pero sí, somos dos y encima los dos trabajando en finanzas. Pero bueno, Qué si buscas bueno. Tomos y Eonic, me encuentras y si buscas Tomos y ves que hay uno en Estados Unidos, ese no soy yo. Vale, Ya tú estás está. en Sevilla. Soy más guapo ya está, busque la foto y ya. Ahora estarán todos buscando. Vamos a ver, vamos a Sí, ver. sí, a ver cómo es el primo.
Ay, qué bueno. Bueno, pues antes de terminar, un consejo final, eso que te encantaría que se les quedara o que digas, mira, de todo lo que hemos hablado, si quiero que te lleves esto, que recuerdes esto, que te lo dejes ahí grabado a fuego. Bueno, yo te diría eso, que tienes que pensar sobre qué cosas debes y no debes hacer y, y, mm, y- y- y pensar cómo encajan esas cosas dentro de tus propios objetivos y los objetivos de tu proyecto. Suena muy fácil, pero si realmente te pones a analizar, quizás tienes objetivos que ni siquiera no realmente has pensado. ¿Vale? Hay un libro que estoy leyendo que me propuso un fundador nuestro, que en español se llama Dejar ir. Lo compré en Dejar ir, español y luego me gustó mucho y sí, lo dejar ir. compré en inglés porque el escritor es americano. Y allí lo que dicen es que cuando te encuentras con problemas en la vida y tal, identificar las emociones que sientes con este tema, ¿no? Y muchas veces te pones a identificar emociones y son emociones que no son las emociones que pensabas que iban a ser. Por ejemplo, me pasó algo que se supone que lo que debería ser, sentí es tristeza hace un tiempo y lo que sentí era humillación, enfado, frustración, ¿sabes? Pero no, en ninguna de las emociones era tristeza. Pero si no te pones a reflexionar, habría pensado, pues estoy triste, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso mismo, que funciona muy bien, una vez que has hecho eso y como abrazas a la emoción, ese problema deja de tener poder sobre ti. Parece absurdo, pero te prometo que funciona. Por eso compré el libro dos veces, porque realmente funciona. Regalé la versión en español y me quedé con la versión en inglés. Lo tengo hasta en mi mochila aquí, lo llevo conmigo a todas partes. Porque sí, estoy a la mitad, pero bueno, el mensaje siempre es igual. Pues eso mismo, si lo haces con tus propios objetivos y luego identificas cuáles son tus objetivos y cuáles son los objetivos del proyecto y luego qué cosas debes estar haciendo, ¿vale? A nivel, digamos, formal podríamos hacer es hacer OKRs, ¿no? OKRs, Objetivos y Key Results, ¿no? De tu proyecto, de tu trabajo, no sé qué, no sé cuánto, pero llévalo a otro nivel más, que es qué quiero yo conseguir. Y luego lo vas tirando para abajo, ¿no? Y yo creo que una vez que haces eso y luego reflexiones sobre las cosas que estás haciendo, vas a identificar que hay muchas cosas que no deberías estar haciendo o que puedes hacer mejor. Ujú. Y si tú piensas, pues, eso solo he encontrado el 10% de cosas que yo no debo estar haciendo, pues eso son, vamos a decir que trabajas solo 40 horas por semana, que probablemente es más, ¿no? Si eres emprendedor, ¿no? Pero eso son 4 horas por semana, eso son 200 horas al año. Sí, sí. 200 horas al año son 5 semanas. Y te regala todo el mes de agosto y una semana más, solo por mejorar el 10%. Entonces, que yo creo que ya que estamos entrando en verano y tal, pues ese sería el mensaje. Utiliza el verano para pensar en estas cosas. Qué bueno, pues sí. Para eso está y en eso estaremos. Así que Exacto. nada, que muchas gracias. Me ha encantado. Igualmente. Me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón. Voy a seguir investigando porque a mí el mundo este de las startups, de las inversiones y tal, pues me gusta y me parece que es importante también saber que existe, conocerlo y eso, diversificar. Y nada, que nosotros Y, seguimos en y, y u- contacto. Dime. bueno, Sí, solo añado sí. una cosa, como estabas hablando antes de la inversión en fondo y tal, una cosa que sí te da la inversión en startups, que no te da otro tipo de activo, es realmente saber, digamos, la cercanía con el proyecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, los que invierten en el fondo nuestro hablan conmigo, a ver si hablan con su gestor de BlackRock, de Ujú. Vanguard, ¿sabes? De Santander, de HSBC, seguro que no.
No quién lleva el fondo. Quizás hablan con Sí, con un gestor de cuenta, lo que sea. alguien que lleva su cuenta, pero no hablan con quien gestiona el fondo. En nuestro caso, hablan con el fondo. Y si quieren hablar con un founder de una empresa participada, pues lo conectamos. De hecho, lo hacemos eso mucho, porque muchas veces quieren ayudar. Dicen, oye, mira, he visto que esta empresa está haciendo no sé qué cosa. Pues yo conozco unos que hacen. Pues le conectamos y hablan. Entonces, te da aprendes, te da una alegría, una forma de saber que estás avanzando la sociedad, ¿sabes? Y luego te conectas con gente súper interesante, porque al final conoces cómo es. Nosotros lo llamamos la familia, pero yo creo que casi todos los fondos de capital riesgo igual, ¿no? Que al final es una comunidad entre founders y inversores. Y todos formamos parte de la misma familia. Entonces llegas a conocer a los otros inversores, llegas a conocer a los otros founders. Hacemos una cena anual de founders y inversores. No vienen todos, ni de uno del otro. Pero cuando estamos ahí y del equipo nos quedamos como un momento para atrás mirando lo que hay, decimos, Dios mío, qué buena gente hay aquí. Porque realmente Sí. son todas personas que tienen esa inquietud, que quieren avanzar la sociedad, que quieren que el mundo sea mejor. Y que puedes hacer eso disfrutando, aprendiendo y ganando dinero. Que no es solo ganar dinero, ¿sabes? Que eso es parte de ello. Por eso te he hablado Sí, antes de el equilibrio, porque es importante, eso tiene que ser la base. Pero te aporta tantas cosas más que sí, vale la totalmente. pena. En fin. Totalmente. Pues nada, Tom, pues yo creo que a partir de ahora ya va a la gente a verlo de otra manera y que ha sido un placer tenerte en el podcast. Venga, bueno, Un abrazo grande. igualmente. Chao. Venga, adiós. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online, un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!